Los días seguían pasando, en total habían pasado 5 días en el Olimpo, en los cuales Goku y el Arcángel de la Muerte habían comenzado con el entrenamiento. Han pasado 2 días completos y el señor Goku aún sigue con la meditación, lo que significa que está funcionando, puedo sentirlo, irradia paz interior, a este ritmo él logrará dominar ese poder que lleva dentro y que debe despertar por cuenta propia, cuento en que lo logrará, se diría Kir en sus pensamientos. Goku parecía estar dormido, pero en realidad estaba en un mundo diferente, intentando ver en su interior y poder dominar ese increíble poder que lleva dentro. Parece estar totalmente indefenso al estar meditando, pero sus instintos están activos todo el tiempo, que no durarán en reaccionar ante el posible peligro. Mientras tanto en el interior de Goku, un lugar que no había pisado desde hace mucho tiempo. Este lugar me parece haberlo visto antes, creo que lo recuerdo, diría Goku. Por supuesto que lo recuerdas, ya has estado aquí, es donde guardas tu oscuro pasado, diría Evil Goku. Tú, eres tú otra vez, pensé que me había deshecho de ti, pero veo que es imposible, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Por supuesto que lo hiciste, nunca podré salir de este lugar, pero no puedes deshacerte de mí, después de todo siempre seré una pequeña parte de ti, diría Evil Goku. Ya veo, me parece bien, pero ¿qué hago aquí? Recuerdo que estaba entrenando con el señor Tyr, luego comencé con el entrenamiento mental y terminé aquí, diría Goku. Vaya, veo que ahora tienes un maestro, has estado meditando durante días, pero apenas has logrado hacer contacto con tu paz interior, o debería decir nuestra, diría Evil Goku mientras tenía una sonrisa arrogante. Debo encontrar una manera de entender por qué estoy aquí, diría Goku mientras se encontraba pensativo. Parece que no lo entiendes, pero que hay que entender, solamente debes despertar a voluntad ese poder que llevas dentro y luego dominarlo, pero si no puedes lo puedo entender, después de todo soy el más hábil de los dos, solo déjame tomar el control y lo haré por ti, como buen samaritano, diría Evil Goku acompañado de una sonrisa despiadada. Sí, ya quisieras, la última vez que tomaste el control, fue por mi padre, borró todos mis recuerdos y finalmente despertaste, pero Kakaroto acabó con él, hizo lo correcto, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Eres débil, no pudiste entender la mentalidad ganadora de padre y sus planes, nuestro hermano Kratos era igual a mí, con sueños grandes y ser el siguiente emperador de los universos, donde generaría el mal, pero luego se convirtió en ti, débil, y desde que conoció a esa mujer, sus ideales cambiaron. Escucha, sé que ha aparecido un nuevo enemigo, un Saiyajin como nosotros y ha puesto a temblar a todos ustedes, déjame salir y me haré cargo de él, yo podría usar ese poder oculto que tienes para vencerlo de una vez. ¿Qué dices? No es una mala oferta, ¿verdad? Diría Evil Goku mientras tenía una sonrisa arrogante. Kratos no es débil, tampoco cambió sus ideales, solamente está el hecho de que encontró la felicidad con una buena mujer, algo que tú nunca entenderías, además, jamás te permitiré tomar el control, porque no puedes, este poder dentro de mi interior es algo que tú no puedes entender, eres pura maldad, jamás podrías lograrlo, lo haré por mi cuenta y le pondré fin a Shen, diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Diría Goku mientras tenía una mirada determinada. Ahora nos situamos en la realidad, en algún lugar cercano al reino, donde en ese justo momento aparecería un destello que iluminaría todo dicho lugar, que sin duda había llamado la atención de algunos dioses cercanos, y en dicho lugar donde se dio el destello, se habría levantado una cortina de humo. Entre todo el humo saldría Poseidón aún con cortes y moretones en su cuerpo estaba tardando más de lo normal en recuperarse, debido a los letales golpes que sufrió en su pelea contra el monstruo de Shen. Sin embargo, también el dios de la oscuridad saldría entre todo el humo, este se había recuperado de la paliza que recibió por parte de Shen, sin embargo, aún no salía del asombro, al ver de lo que era capaz Shen, que podría tener un poder ilimitado, y empezó a realmente a dudar si el padre de todo podría ser capaz de detenerlo. No obstante, Poseidón estaba muy callado, no parecía decir nada, y solamente veía como mucha sangre había salido de su cuerpo, cosa que no había pasado durante mucho tiempo. ¿Qué fue eso? ¿Qué rayos ha pasado?
Shen es un completo monstruo. Cuando pisó mi universo, creí que podría vencerlo, pero luego se volvió más fuerte, hasta que apareciste tú, hermano, pero tú tampoco tuviste oportunidad. ¿Cómo ha sido posible?, diría Erebos, el cual aún no salía del asombro. Pero Poseidón seguía sin decir nada, seguía totalmente pensativo, mientras veía la sangre que brotaba de su cuerpo. Poseidón, esto es malo, Shen es un monstruo, nadie podrá con él, ni Kakaroto y ni siquiera padre, y además, ¿dónde rayos está padre? No debería eliminar tal amenaza. Ese desgraciado de Shen no durará en destruir mi universo, diría Erebos. Poseidón solamente vería a Erebos, el cual se encontraba exaltado, pero este seguía sin decir nada, debido a que aún seguía perdido en sus pensamientos. Rayos, ¿me estás escuchando? Reacciona de una vez, diría Erebos con un tono grave y molesto en su voz. Basta, es suficiente, deja de parlotear, ¿acaso crees que estoy ciego? Lo he visto en carne y hueso, ese repugnante mortal no tiene límites, no lo entenderías, debí haberlo derrotado, pero mi poder no fue suficiente, entrené con padre hasta incluso casi morir, llegué a creer que no tenía rivales después de mi entrenamiento, pero llegué a una conclusión, diría Poseidón, quien se notaba la frustración y enojo en su tono. Ya lo sé, nadie puede detener a Shen, lo único que podemos hacer, es confiar en padre, diría Erebos. No seas ingenuo, ¿crees que esa es mi conclusión? Ese repugnante mortal solamente tuvo un golpe de suerte, la próxima vez que lo vea, será su fin, un dios como yo no puede ser derrotado por su clase, jamás, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. No puede ser, Poseidón ha perdido la cabeza, se niega a aceptar la realidad, lo presenció en primera persona, el poder ilimitado de Shen, se diría Erebos en sus pensamientos. Sigo sin entenderlo, porque un mortal puede tener tanto poder. No debería ser posible, un mortal con exceso de poder. ¡Qué estupidez! Yo no puedo verme superado con alguien como él, solo tuvo suerte, sí, eso es, un golpe de suerte nada más, debo guardar la calma, ahora debo ir con padre, pero no estará feliz con el resultado, se diría Poseidón en sus pensamientos. Escucha, hermano, sé que tu orgullo no te permite ver y aceptar la realidad, pero debes entenderlo, sé que tampoco eres el mismo de antes, has cambiado, te has vuelto increíblemente fuerte, pero eso no cambia el hecho de que Shen está en otro nivel, debes aceptar que él ha superado tus, fueron las palabras de Erebos hasta que sería interrumpido por Poseidón. Basta, no quiero escuchar tus comentarios, guárdalos, lo único que sé, es que ese mortal tuvo un golpe de suerte, la próxima vez no correrá con la misma suerte, solamente debo recuperar mi energía, tú quédate aquí y no causes problemas, diría Poseidón. Ya veo, no tiene caso hacerle entender la situación, su ego y orgullo son demasiados grandes, no aceptará que un mortal es más fuerte que él, se diría Erebos en sus pensamientos. Aquí estarás seguro, yo me retiro, diría Poseidón. Espera un momento, ¿a dónde te diriges? Diría Erebos. Veo que no dejas de hacer preguntas, bien, voy a ver a padre, y tú, debes volverte más fuerte, no olvides que perteneces a la familia de dioses antiguos y puros, diría Poseidón con un tono frío en su voz. Irá a ver a padre. Veo que no tiene caso seguir insistiendo, no me dirá nada más, solo él sabe dónde se encuentra padre, se diría Erebos en sus pensamientos. Entonces un destello aparecería en el lugar, Poseidón del Olimpo. Mientras tanto, en una parte cercana a dicho lugar, en algunos arbustos. ¿Qué acaba de pasar? Ese fue Poseidón, volvió pero se fue nuevamente, además pude notar muchos cortes en su cuerpo y mucha sangre, ¿en qué rayos se han metido? Y ha traído a Erebos, el dios de la oscuridad. Si un dios exiliado está aquí, es porque realmente la amenaza es muy peligrosa, realmente Shen es un completo monstruo, fue él quien le ocasionó ese daño a Poseidón. Kakaroto, date prisa, eres el único que puede detener a Shen, porque ni siquiera el señor Zeus se ha hecho presente, se diría Artemisa en sus pensamientos. Volviendo a lo más alto de las montañas del Olimpo, en el hogar del Ángel de la Muerte, donde se está realizando un arduo entrenamiento. El señor Goku lo está logrando, ha logrado entrar en su interior, su cuerpo y alma están en armonía y paz interior, debe seguir así y podrá hacerlo, diría Tyr. Goku seguía en su paz interior, estaba tratando de comprender y entender el nuevo poder que le habían heredado. Si desea tener una oportunidad de vencer a Shen, debe alcanzar el siguiente nivel. Ahora nos situamos en lo más profundo de Goku, en su interior, en su lucha en lograr comprender dicho poder.
veo que sigues luchando, y sigues fracasando en el intento, ¿no crees que ha sido suficiente? Solo ríndete y déjame tomar el control, es sencillo, ¿no te parece? Diría Evil Goku mientras tenía una sonrisa malvada. Jamás, es mejor que no sigas insistiendo, diría Goku. De acuerdo, veo que no me dejas más opciones, solo recuerda, desde que me fui, te han pasado cosas malas, y un claro ejemplo es la pérdida de tu esposa, y todo, porque no pudiste protegerla, fuiste tú quien acabó con ella, porque perdiste el control, ¿lo ves? Destruyes todo lo que tocas, diría Evil Goku mientras tenía una sonrisa despiadada. Entonces en ese momento aparecería la diosa de la muerte, esposa de Goku, algo totalmente inesperado, pero no solo ella, también aparecería el emperador del mal, Bardock, padre del Saiyajin Son Goku. Goku estaba sorprendido, no sabía qué decir, después de tantos años, estaba viendo a su padre y a su esposa amada, no sabía cómo reaccionar. Me has defraudado, hijo mío, debiste ser el próximo emperador del mal, debiste ser mi sucesor, pero me fallaste y fuiste en mi contra, eres una deshonra, diría Bardock con un tono grave en su voz. Padre, diría Goku sorprendido al escuchar las declaraciones de su padre. Goku, debiste salvarme, si tanto me amabas, ¿por qué me hiciste daño? Desearía no haberte conocido jamás, diría la diosa de la muerte con odio en sus palabras. Cariño, diría un Goku impactado, quien no sabía cómo reaccionar ante la mujer que tanto llegó a amar y que sigue amando. Ahora lo ves. Lo que piensan de ti, tu esposa querida, tu propio padre, diría Evil Goku mientras tenía una sonrisa. Sin embargo, Goku no diría nada, este tenía una mirada baja, no parecía reaccionar, se había quedado en absoluto silencio. ¿Qué sucede? No tienes nada que decir. Acepta la realidad y déjame tomar el control, diría Evil Goku. No, ¿crees que me tomarías por tonto? Mi difunta esposa nunca diría algo así, logré cerrar esa herida con ella, ahora ella está en un lugar mejor, donde muy pronto le estaré acompañando, diría Goku mientras la falsa imagen de su esposa amada desaparecería por completo. Y sobre mi padre, seguramente él diría algo así, pero desde hace mucho tiempo dejó de importarme su opinión sobre mí, sé que soy mejor que él, además, ahora él arde en el infierno, diría Goku y en ese momento la imagen falsa del emperador Bardock desaparecería sin dejar rastro. Todo esto es obra tuya, creíste que podrías usar a mi esposa en mi contra. Qué ingenuo, ya no tengo el sentimiento de culpa, no puedes manipularme, diría Evil Goku y este soltaría una pequeña sonrisa confiada. Evil Goku no diría nada, este tenía una cara de sorpresa, le habían ganado en su propio juego y no podía hacer nada para evitarlo, no tuvo más opción que desaparecer. A esto se refería Shenlong, poner en duda mis demonios, el remordimiento, el sentimiento de culpa, buscar en mi interior, pero he cerrado todas mis heridas del pasado, he avanzado y he evolucionado, diría Goku mientras tenía una sonrisa confiada. Tenía una sonrisa confiada. Veo que por fin lo entiendes, un poco más y lo lograrás, este poder hereditario no es fácil de comprender, nadie te culparía que tardaras miles de años en dominar, pero vas por buen camino, diría Shenlong quien había aparecido de manera inesperada. ¿Eres realmente tú? Vaya, realmente empiezo a creer lo que es posible dominar ese grandioso poder, diría un Goku sorprendido. Por supuesto que sí, no tengo la menor duda que Salama estaría orgulloso, has demostrado ser digno de su poder y no te has dejado vencer por la influencia de tu parte maligna, diría Shenlong. Pero tengo dudas, mi lado malvado me hace no ser digno de este poder, diría Goku. No tienes nada de qué preocuparte, tienes el control, Goku, sé que puedes hacerlo, recuerda que los mundos están en peligro, me he enterado del regreso de uno de los tantos dioses progenitores, pero recuerda que no estás solo, no estás solo en esta lucha, tienes amigos que te ayudarán contra esta amenaza, diría Shenlong. Una cosa, Shenlong, dime, ¿cómo está mi esposa? Diría Goku mientras tenía una expresión seria. No tienes nada de qué preocuparte, ella está bien, sé que ansias volver a reencontrarte con ella, pero no es el momento, para ello falta. Goku había comenzado a crecer, a pesar que aún se encontraba meditando, estaba en completa armonía y paz, todo estaba resultando a la perfección. El ki del señor Goku no ha dejado de crecer desde hace algunos minutos, me pregunto cómo lo lleva, pero a juzgar por este resultado, parece que lo está consiguiendo, romperá su limitador una vez más, se diría Kira en sus pensamientos.
Es mejor que dejes de esconderte, puedo sentir tu presencia incluso cuando la ocultas, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. Sin duda estoy frente al arcángel de la muerte, nadie se te escapa, fueron las palabras de Erebos el cual habría salido desde las sombras. Tyr solamente miraba con curiosidad, debido a que nadie se atrevía a poner un pie en su hogar, y mucho menos a uno de sus hermanos exiliados. Y veo que no te encuentras solo, tienes compañía, me sorprendió sentir el ki de Goku justo en este lugar, debido a que nadie tiene el valor de entrenar con el ángel de la muerte, mucho tiempo sin verte, hermano, diría Erebos. Lo mismo digo, pero tengo más curiosidad por saber por qué estás aquí, sé que desprecias a padre y te fuiste del Olimpo hace muchos años, si estás aquí, es porque algo serio ocurre, diría Tyr con su típica expresión. Astuto como siempre, esperaba hablar contigo, hermano, pero ahora que Goku está aquí, es aún mejor, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Bien, parece que es realmente serio, dime qué sucede, porque sé que no llegaste solo, diría Tyr. No hay duda, no se te escapa absolutamente nada, pero iré directo al grano, diría Erebos. ¿No tienes pensado esperar al señor Goku? Diría Tyr. A juzgar por lo que veo, no parece despertar muy pronto, parece estar en un sueño profundo, diría Erebos. Sin embargo, de manera inesperada, un sueño profundo, diría Erebos. Sin embargo, de manera inesperada, justo en ese instante, Goku abriría los ojos y al abrirlos, un poder descomunal se podía sentir por todo el Olimpo, además de que sus ojos no eran los mismos. Múltiples ráfagas de viento por todas las montañas, además de que en ese momento todo el Olimpo era sacudido ante una gran corriente de poder, se trataba del despertar de Son Goku. Vaya, ¿qué es este poder? ¿Qué tipo de entrenamiento han estado realizando ustedes dos? Diría un sorprendido Erebos. Nada especial, solamente un poco de meditación, pero veo que el señor Goku ha tocado fondo, lo ha logrado, no esperaba menos, diría Tyr mientras tenía una leve sonrisa. No puede ser normal, él no parece el viejo Goku con el que entrené, parece alguien diferente con tan solo sentir su ki, ¿cómo puede alguien mejorar en tan poco tiempo? Este poder, esta clase de energía la reconozco, se diría Erebos en sus pensamientos. Hasta que al final, un resplandor se daría por toda la montaña, que sin duda llamaría la atención de todos los dioses, debido a que el ki de Goku, se sentía en cada rincón del Olimpo, hasta el punto que una cortina de humo se había levantado por el lugar. Tyr, ¿quieres explicar esto? Esto no parece un simple entrenamiento mental, esto va más allá, porque puedo reconocer este poder, es el mismo que Goku usó contra padre, diría Erebos con un tono grave en su voz. Con que esto es el máximo poder del señor Goku, él es idéntico a Kakaroto, sé que son el mismo pero de diferentes mundos, pero parecen tener un potencial muy similar, se diría Tyr en sus pensamientos. Entre todo el humo, Son Goku finalmente se abriría paso, mostrándole a ambos dioses, su transformación final, el poder de Salama desatado, la evolución final del Super Saiyajin Dragón, había un cambio radical en su apariencia, un pelaje blanco que representa la divinidad, ese cabello de dragón. Mientras tanto en alguna parte del Olimpo, donde entrena el dios de la personificación de la fuerza y el ángel guerrero Azazel. Ambos se encontraban intercambiando golpes a una velocidad sorprendente, Hércules estaba tratando de acertarle al menos un golpe al ángel, pero le era imposible, debido a que Azazel tenía una velocidad muy superior, característica de los ángeles, sin embargo ambos pararían de chocar puños, debido a que sentirían un gigantesco ki por todo el Olimpo. ¿Qué rayos es eso? ¿A quién pertenece ese ki? Diría un sorprendido Hércules. ¿Acaso será de Kakaroto? Ya debió haber terminado con su entrenamiento con ese otro Saiyajin, diría Azazel. No, es demasiado pronto, él está en esa dimensión especial, diría Hércules. Entonces ¿a quién pertenece este ki? Tampoco se puede tratar del propio Shen, eso sería imposible, diría Azazel. Regresando en lo más alto de las montañas, en el hogar de Tyr, donde están sucediendo todos los acontecimientos. Goku miraba fijamente a ambas deidades, tenía esa mirada fría y una expresión seria, no parecía que iba a decir alguna palabra, además de que su gran poder había aumentado la presión en el ambiente. Realmente es ese poder, no hay duda, es la misma transformación que despertó peleando contra padre, diría Erebos.
Señor Goku, ha hecho un progreso excepcional, parece que logró encontrar la paz interior y también encontró lo que tanto buscaba en su interior, diría Tyr mientras tenía una leve sonrisa. Soy el guardián de las superesferas del dragón, y sucesor del dios dragón Salama, diría Goku con un tono grave en su voz. Impresionante, Goku no deja de sorprenderme, aún recuerdo la última vez que entrenamos juntos, no tenía esa clase de poder, se diría Erebos en sus pensamientos. Hasta que en ese momento, el brillo en los ojos de Goku se apagarían, y también ese gigantesco poder se esfumaría de la noche a la mañana, y su apariencia había vuelto a ser la misma, el Saiyajin se encontraba de rodillas mientras jadeaba del cansancio. ¿Qué acaba de pasar? Diría un Erebos sorprendido. Señor Goku, ese grandioso poder requiere de mucha resistencia, pero veo que ya lo sabe, diría Tyr. Sí, lo acabo de notar, ese poder me ha dejado sin energías, pero llegué a entender este poder, ahora solo me toca pulirlo para después dominarlo y por último, acabar con Shen, diría Goku con una mirada determinada, mientras se habría colocado